La llamaban la hija de la ahogada. Durante 21 años, Mira había sido invisible para la manada Ashefall, una sirvienta que fregaba la sangre de los suelos de casa y transportaba leña hasta que sus dedos se agrietaban y sangraban. Era la huérfana sin lobo, la rota, la chica que se estremecía ante las sombras y nunca hablaba más que en susurros. Le escupían, la mataban de hambre, le decían que tenía suerte de respirar el mismo aire que los lobos de verdad. Pero la manada de Ashfall no sabía lo que se escondía tras el silencio de Miera. No sabían que su madre no se había ahogado por accidente. No sabían que el extraño calor que sentía Miera en el pecho no era fiebre. Era fuego, antiguo y paciente, esperando su momento. Cuando el lago helado se rompió bajo el peso de 16 lobos, nadie esperaba que la sirvienta fuera la primera en actuar. Nadie esperaba que se zambullera en un agua tan fría que podía detener un corazón. Nadie esperaba que los sacara uno por uno hasta que sus labios se pusieron azules y su cuerpo gritó pidiendo la muerte. Y cuando el rey alfa de todos los territorios se convirtió en el último en hundirse bajo el hielo, nadie esperaba lo que surgiría de las profundidades con él. La hija de la chica ahogada estaba a punto de hacer que todos recordaran su nombre. La mañana de la convergencia de las heladas comenzó como cualquier otra mañana para Mirabelle. De rodillas, fregaba los escalones de piedra de la mansión Ashfall, con el cepillo desgastado hasta quedar con las cerdas deshilachadas y los nudillos en carne viva por el jabón mentolado que quemaba más en invierno. El sol apenas había salido, pero ella llevaba despierta 3 horas, acarreando agua, encendiendo el fuego de la chimenea y preparando la mansión para la reunión más importante de la década. La convergencia de las heladas tenía lugar una vez cada 10 años. Los alfas de los 7 territorios cruzaban el puente de hielo sagrado del lago Seren para reunirse en terreno neutral. Se firmaban tratados, se forjaban alianzas. Y este año, por primera vez en la historia, asistía el propio rey alfa. Mera había oído a los sirvientes susurrar su nombre como una plegaria. Cale Stormbane, el lobo más joven que jamás había reclamado el trono de Obsidian. Decían que había puesto fin a las guerras fronterizas con una sola batalla. Decían que su lobo era del tamaño de un warrior, negro como un caballero sin luna. Decían que nunca había tomado una compañera porque ninguna hembra había demostrado ser digna. Mera no susurró su nombre. No se atrevía a soñar con lobos como él. Las chicas como ella no estaban destinadas a los cuentos de hadas. Te has dejado una mancha, rata. La voz cortó el aire frío. Mera no necesitó levantar la vista para reconocerla. Celan Barn, hija del Bera de Ashfall, se alzaba sobre ella con un abrigo de piel de zorro blanco, sus ojos ámbar brillando con crueldad despreocupada. Mera miró los escalones. Estaban impecables. No veo nada. La bota de Celine golpeó el cubo de agua gris, haciendo que se derramara sobre las piedras que Mera acababa de limpiar. El aguanieve helada empapó el vestido raído de Mera, dejándola sin aliento. Ahora sí, Seleni sonrió, mostrando unos dientes perfectos. Límpialas de nuevo y cuando termines, preséntate en la cocina. Alguien tiene que destripar el ciervo para el festín de esta noche. Pensé inmediatamente en ti. Se te da muy bien manejar los cadáveres. Seleni pasó junto a ella, deliberadamente, pisándole la mano al pasar. Mera se mordió la lengua con tanta fuerza que notó el sabor a sangre. No reacciones, no llores. Llorar es una debilidad. Había aprendido esa lección a los 6 años, cuando el viejo Alfa la había sacado del lago donde se había encontrado el cuerpo de su madre. La había acogido, pero no por bondad, sino por superstición. La mujer ahogada tenía un colgante entre los dedos muertos, un símbolo que nadie reconocía. El Alfa temía lo que pudiera pasar si expulsaba a la huérfana. Pero cuando murió, hace 3 inviernos, su hijo Tyron tomó el relevo, y Tyron no tenía paciencia con los vagabundos rotos. Debería ser vendida a los traidores renegados. Mira le había oído decirlo una vez o la habían dejado en el bosque. ¿De qué sirve un lobo que no puede transformarse? Su compañera, una mujer fría llamada Orena, le había convencido de lo contrario. Un sirviente libre sigue siendo mano de obra gratuita. Deja que friegue suelos hasta que su cuerpo se rinda. Luego nos desharemos de ella. Mera tenía ahora 21 años.
La mayoría de los lobos se transformaban a los 16. El más viejo registrado que se había transformado tarde lo había hecho a los 19. Ella era un callejón sin salida, un fantasma genético, una nada. Llevó el cubo vacío de vuelta al pozo, con el vestido mojado pegado a la piel y el cuerpo temblando. El camino la llevó más allá del campo de entrenamiento, donde los guerreros de Ashval estaban entrenando en preparación para la convergencia. Se movían como poesía, todo músculo e instinto y violencia apenas contenida. Meera se detuvo y observó a través de la valla de madera. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería tener un lobo dentro de ella, sentir esa oleada de poder. Correr por la nieve sin sentir frío, ser importante, soñando de nuevo. Niña ahogada. Uno de los guerreros más jóvenes la había visto. Cogió una piedra y la lanzó. Meera se agachó, pero no lo suficientemente rápido. Le dio en la sien, partiéndole la piel. La sangre le goteaba por la mejilla mientras las risas resonaban en el campo de entrenamiento. Meera cogió su cubo y siguió caminando. Esa noche, los 7 alfas cruzarían el lago Seren. Esa noche, el rey alfa caminaría sobre el hielo sagrado. Esa noche se haría historia, y Merivale estaría en las cocinas, con los codos hundidos en las tripas de ciervo, invisible como siempre. O eso creía ella. Las cocinas eran un caos de calor y gritos. Meera estaba de pie al otro extremo de la mesa del carnicero, separando metódicamente la carne de los huesos, mientras el jefe de cocina gritaba órdenes a los sirvientes aterrorizados. El banquete de la convergencia requería 12 ciervos asados, 40 barras de pan negro y suficiente vino con miel como para ahogar a un regimiento. Se necesitaban todas las manos, incluso las tan inútiles como las suyas. Pero la mente de Meera no estaba en los cadáveres de los ciervos. Seguía divagando hacia la ventana, desde donde podía ver el borde del lago Seren brillando en la luz del atardecer. Desde allí se veía el puente de hielo, una formación natural que solo se solidificaba durante los meses más fríos del invierno. Se decía que la propia diosa de la luna había bendecido el cruce y que ningún lobo se había hundido nunca en el hielo sagrado. Pero, ¿y si alguien lo hacía? El pensamiento surgió sin querer y Meera lo apartó. Estaba siendo morbosa. El hielo había aguantado durante siglos. Aguantaría esta noche. Chica. Meera levantó la vista. La jefa de cocina, una mujer corpulenta llamada Berta, la miraba con los ojos entrecerrados. Sí, señora, está manchando la carne de sangre. Meera bajó la mirada. La sangre de su sien había goteado sobre la tabla de cortar. Ni siquiera lo había notado. Lo siento. Lo limpiaré inmediatamente. Salga. Bura hizo un gesto con su mano carnosa. Vaya a vendarse esa herida antes de contaminar la cena del rey Alfa. Y no vuelva hasta que deje de sangrar. Era una despedida motivada por la practicidad, no por la amabilidad. Pero el corazón de Meera dio un salto de todos modos. Tenía 30 minutos, tal vez más. La ceremonia de cruce comenzaría al atardecer. Los alfas cruzarían el puente de hielo por orden de rango, con el rey alfa en último lugar. Todos los habitantes de Ashefall se reunirían en la orilla sur para presenciar ese momento histórico. Todos excepto Meera. A menos que se viera moviéndose antes de tomar una decisión consciente, no hacia los cuartos de los sirvientes en busca de vendas, sino hacia la orilla norte, donde un grupo de pinos cubiertos de escarcha ofrecían una vista oculta del puente de hielo. No debería estar allí. Si alguien la descubría, una sirvienta sin lobo observando una ceremonia sagrada, el castigo sería severo. Tyrone podría tener por fin la excusa que necesitaba para echarla. Pero una parte desesperada y hambrienta de ella necesitaba verlo solo una vez, solo por un momento. Necesitaba ver a los lobos que caminaban como reyes. Necesitaba ver el poder que no provenía de la crueldad. Necesitaba verlo a él, a Cale Stormbane. El sol comenzaba a descender, pintando el hielo con tonos dorados y carmesí. A lo lejos, podía ver figuras reuniéndose en la orilla opuesta. Meera se apoyó contra un pino, con el aliento empañando el aire helado.
No tenía ni idea de que en menos de una hora estaría ella misma sobre ese hielo y que nada volvería a ser igual. La ceremonia comenzó con tambores. Unos profundos y resonantes estruendos resonaron en el lago Seren mientras los 7 alfas se reunían en la orilla norte. Meera observaba desde su tu escondite entre los pinos, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Nunca había visto tanto poder reunido en un solo lugar. Primero llegaron los alfas menores, gobernantes de pequeños territorios, que caminaban con el orgullo cauteloso de los hombres que conocen su lugar. Luego, los alfas mayores, con sus lobos apenas contenidos bajo la piel, sus ojos brillando con un color ámbar en la luz moribunda. Y, al final de la procesión, llegó Kael Stormborn. Mera se olvidó de respirar. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos y delgado, moviéndose con la gracia fluida de un depredador que nunca había conocido el miedo. Su cabello era negro como las plumas de un cuervo, peinado hacia atrás desde un rostro que parecía tallado en piedra. Pero fueron sus ojos los que le detuvieron el corazón, de un pálido color plateado, como la luz de la luna atrapada en el hielo. Hermosos, pensó, y peligrosos. El rey alfa no caminaba como los demás. Caminaba como si fuera el dueño del hielo, del lago, del cielo mismo. Los otros alfas le cedían espacio instintivamente, de la misma manera que los animales más pequeños se someten a los depredadores alfa. La procesión comenzó su travesía. Uno a uno, los lobos pisaron el puente de hielo sagrado. Los tambores mantuvieron su ritmo constante. La multitud en la orilla sur contuvo la respiración. Meera se inclinó hacia adelante, desesperada por ver, y fue entonces cuando lo oyó. Un crujido profundo. Algo iba mal. El sonido provenía del centro del lago, lejos del puente. Los ojos de Meera se dirigieron hacia el ruido. Un grupo de lobos más jóvenes, hijos e hijas de los alfas presentes, se había adentrado en una sección de hielo que no formaba parte del cruce sagrado. No. Otro crujido, ahora más fuerte. Las fracturas en forma de telaraña se extendieron por la superficie helada. Alguien gritó. El hielo cedió. 16 lobos se sumergieron en un agua tan fría que podía matar en cuestión de minutos. El puente sagrado aguantó, pero el hielo circundante se convirtió en una trampa mortal de bordes irregulares y agua negra que se arremolinaba. El caos se desató en ambas orillas. Los guerreros gritaban, los padres aullaban, pero nadie se acercaba al agua. El hielo era demasiado inestable. Cualquiera que intentara ayudar se hundiría, excepto uno. Por el rabillo del ojo, Mera vio una mancha negra. El rey alfa se quitó el abrigo y se zambulló desde el puente en el caos irregular. Salió a la superficie con una niña en brazos, la lanzó a un lugar seguro y se zambulló una y otra vez. Pero el frío era implacable. En su cuarto rescate, sus movimientos se ralentizaron. En el quinto, no volvió a salir a la superficie. ¡Que alguien haga algo!, gritó una mujer. Pero los lobos del puente estaban paralizados. Los alfas restantes miraban con horror cómo sus hijos se debatían en el lago helado, con sus gritos cada vez más débiles. Hipotermia, pensó Meira, con la mente acelerada. Tienen 3 minutos, quizá menos. No recordaba haber tomado la decisión. En un momento estaba escondida entre los pinos. Al siguiente, corría por la nieve, quitándose el abrigo mientras corría. ¡Para! ¡Morirás!, gritó alguien. Mera no se detuvo. Llegó al borde del hielo roto y se zambulló. El frío le oprimía el corazón. Cada nervio de su cuerpo gritaba que saliera a la superficie, que huyera, que sobreviviera. Pero Meira había crecido en ese lago. Había nadado en sus gélidas aguas desde que tenía edad para caminar. Un secreto que nunca había compartido. Una habilidad nacida de veranos solitarios en los que los otros niños no querían jugar con ella. Abrió los ojos bajo el agua. La oscuridad era absoluta, pero podía sentirles. Cuerpos que se debatían, se hundían y morían. Su mano se cerró alrededor de una muñeca. Nadó hacia la superficie, arrastrando un peso muerto detrás de ella. Le ardían los pulmones, le dolían los músculos. Rompió el hielo con un jadeo y arrastró a un joven lobo macho hasta una zona estable del lago helado. «Respira», le ordenó, dándole golpes en la espalda.
Él escupió agua y se quedó vivo. Meera se volvió hacia el agujero en el hielo. 14 más, y en algún lugar de las profundidades negras, un rey. Volvió a sumergirse. El segundo lobo era más pesado, un hijo de guerrero de hombros anchos que la superaba en peso por más de 45 kilos. Los brazos de Meera gritaban mientras lo arrastraba hacia la superficie. Tenía los dedos entumecidos. Su visión comenzaba a nublarse por los bordes, pero lo subió al hielo. Lo vio volver a la vida y se sumergió de nuevo. 3. Esta vez era una chica, joven, de unos 15 años. Tenía los labios azules. No respiraba. Meera presionó su boca contra la de la chica y le insufló aire en los pulmones. Una vez, dos veces. Al tercer soplo, la chica tuvo convulsiones y vomitó agua del lago. Quedaban 13. La multitud en la orilla se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban fijos en la sirvienta sin lobo que seguía desapareciendo bajo el agua negra y emergiendo con cadáveres. ¿Quién es esa?, susurró alguien. La hija de la chica ahogada, respondió otro. La rota. 4, 5, 6. Mirror perdió la noción del tiempo. El mundo se redujo a un ritmo brutal. Sumergirse, buscar, agarrar, salir a la superficie y depositar, repetir. Su cuerpo se estaba apagando. Lo notaba. La respuesta lenta de sus miembros. La extraña calidez que se extendía por su pecho y que sabía que era, en realidad, el principio del fin. La hipotermia te engaña. Su madre le había dicho una vez, cuando empiezas a sentir calor, es cuando estás muriendo. 7. 8. En el noveno rescate, Meera tuvo un calambre tan fuerte en la pierna que casi inhala agua. Superó el dolor, arrastró a un hombre semiconsciente hasta la superficie y se derrumbó sobre el hielo a su lado. Levántate, se dijo a sí misma. Levántate, levántate, levántate. Tiene que parar, dijo alguien desde la orilla. Va a morir. Entonces, que entre otra persona. Otra voz, espetó otra voz. Silencio. Nadie se movió. Meera se puso a cuatro patas. Todo su cuerpo temblaba con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. La sangre de la herida de la sien se había congelado en una raya que le recorría la cara. 9 lobos salvados, 6 seguían en el agua, y el rey Alfa. No lo había visto salir a la superficie desde su quinto intento de rescate. Ahora podía oírlos. Los débiles chapoteos, los gemidos pidiendo ayuda. Se estaban desvaneciendo. El tiempo se acababa. Meera se zambulló. 10, 11, 12. Cada rescate llevaba más tiempo que el anterior. Cada zambullida era más profunda. Los lobos se hundían más rápido ahora. Habían perdido sus fuerzas y sus cuerpos se rendían al frío. 13. Una niña que no podía tener más de 12 años. No se movía cuando Meera la encontró. Meera la arrastró de todos modos y le insufló vida en los pulmones durante 2 agonizantes minutos antes de que la niña abriera los ojos. Quedaban 2 y el rey. La visión de Meera se estaba oscureciendo por los bordes. Su corazón latía mal, demasiado lento, demasiado irregular. Conocía los síntomas. Quizás le quedaban 2 inmersiones. Quizás una. 14. Un lobo macho, apenas consciente, aferrado a un trozo de hielo. Un rescate fácil. Lo empujó hacia la zona estable y se dio la vuelta. Un lobo más joven. Y entonces pudo verlos. 2 siluetas en el agua, separadas por 9 metros de un lago negro y mortal. Una era pequeña y se debatía débilmente. La otra era más grande, flotaba inmóvil y se hundía cada vez más. Meera tomó una decisión. Primero fue a por la pequeña, un niño de unos 10 años con los ojos muy abiertos por el terror. Lo agarró, nadó hacia la superficie y prácticamente lo lanzó sobre el hielo. 15 lobos salvados. «¡Quédate ahí!», jadeó. «Uno más». La última silueta había dejado de moverse por completo. Se hundía lentamente en las oscuras profundidades del lago Seren. Era el rey Alfa, que se había agotado tratando de salvar a su pueblo. Meera llenó sus pulmones de aire helado y se zambulló por última vez. El agua era más oscura allí, más profunda. Meera nadó hacia abajo,
con los pulmones ya ardiendo y el cuerpo ya fallando. La silueta que tenía debajo se hundía ahora más rápido, atrapada en una corriente invisible que la arrastraba hacia el antiguo corazón del lago. Su mano se cerró alrededor de una tela, un abrigo grueso y caro. Tiró y el cuerpo se giró. Unos ojos plateados la miraron fijamente. No estaba muerto, ni inconsciente. Cale Stormbane la miraba directamente, con el rostro tranquilo a pesar del agua helada que le llenaba los pulmones. Lo había dado todo para salvar a su pueblo. No le quedaba nada. Ella podía ver la aceptación en su expresión. Un rey que había gastado sus últimas fuerzas en los demás y estaba dispuesto a pagar el precio. No. Algo se rompió dentro de Miera. Un calor que no tenía nada que ver con la hipotermia explotó en su pecho, inundando sus miembros con una fuerza imposible. Agarró al rey Alfa por el cuello y dio una patada. No deberían haberlo conseguido. La superficie estaba demasiado lejos. Su cuerpo estaba demasiado destrozado. El frío ya había ganado. Pero Mera se negó. Pateó, arañó y luchó contra el agua negra con cada pizca de voluntad que poseía. El calor en su pecho se hizo más intenso, más ardiente, hasta que habría jurado que veía luz brotando de su propia piel. Rompieron la superficie juntos. Mera arrastró al rey Alfa hasta el hielo con una fuerza que no tenía, que no podía tener y que no debía tener. Se derrumbó a su lado, con el pecho agitado y la vista nublada. Respira, le susurró, demasiado débil para realizar compresiones. Respira, maldita sea. Cale Stormbane tosió. El agua brotó de su boca, su pecho se expandió, sus ojos plateados se abrieron y se fijaron en su rostro con una intensidad que ardía más que el extraño fuego que recorría sus venas. Tú, dijo con voz ronca. Mera intentó responder, pero su cuerpo había llegado finalmente al límite. El mundo se inclinó, el cielo giró, sintió que caía hacia atrás, el hielo frío contra su espalda, las estrellas borrosas sobre ella. Lo último que oyó antes de que la oscuridad la envolviera fue una sola palabra pronunciada con una voz como un trueno. Compañera. Cuando Mera abrió los ojos, ya no estaba sobre el hielo. Estaba envuelta en algo cálido, una piel increíblemente suave y acunada contra un pecho que irradiaba calor como un horno. Lo primero que percibió fue el olor. Humo de pino y tormentas invernales y algo salvaje, algo antiguo. Está despierta. La voz provenía de arriba. Mera miró hacia arriba y se encontró mirando directamente al rostro del rey Alfa. La llevaba en brazos, como si no pesara nada, como si fuera algo precioso. Sus ojos plateados se clavaron en los de ella con una expresión que no pudo descifrar. Asombro, confusión, hambre. Déjame en el suelo, susurró Mera. Su voz sonaba extraña, áspera y quebrada. No, soy una sirvienta. No puedes. Sacaste a 15 lobos de ese lago y luego volviste a por mí. Kyle la abrazó con más fuerza. Me salvaste la vida. Te llevaré donde yo quiera. Mera se dio cuenta del silencio que los rodeaba. Giró la cabeza y vio a la multitud. Cientos de lobos de los 7 territorios permanecían inmóviles, mirándola fijamente. No, no solo mirándola, arrodillados. Los alfas, los guerreros, los nobles, los sirvientes y todos los demás. Estaban arrodillados en la nieve, con la cabeza inclinada y la mirada baja. ¿Qué? A Meera se le cerró la garganta. No lo sabes, ¿verdad? La voz de Cale era suave, casi amable. No tienes ni idea de lo que eres. No soy nadie. El rey Alfa la miró y algo brilló en su mirada plateada, algo que hizo que el corazón dañado de Meera se acelerara. Lo eres todo. La multitud permaneció inmóvil mientras Kayla llevaba a Miera hacia el gran salón de la mansión Ashfall. Ella quería protestar, quería exigirle que la bajara, explicarle que no era nada, que había habido un error, pero su cuerpo no cooperaba. El extraño calor en su pecho se había desvanecido hasta convertirse en brasas, dejando tras de sí un agotamiento tan profundo que apenas podía mantener los ojos abiertos. Abran paso. La voz de Kel cortó el silencio como una espada. El mar de lobos se abrió al instante. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Meera vio rostros que reconocía entre la multitud.
sirvientes que habían ignorado su sufrimiento, guerreros que le habían lanzado piedras, nobles que se habían reído de su existencia. Ahora todos tenían la misma expresión, incredulidad mezclada con miedo. Y allí, de pie a la entrada del gran salón, estaba Tyrone. El alfa de Ashfall se había puesto pálido. Su compañera, Orena, le agarraba del brazo, con el rostro retorcido por un horror apenas disimulado. Junto a ellos estaba Celine, todavía con su piel de zorro blanco, con los ojos ámbar tan abiertos como lunas. Rey Alfa. Tyrone dio un paso adelante e intentó hacer una reverencia que más bien pareció un tropiezo. Nos honra su presencia. Por favor, permítanos llevarnos a la chica. Ella pertenece a nuestra manada. Nosotros la cuidaremos. Kayla se detuvo. La temperatura a su alrededor pareció bajar 10 décadas Dex. ¿Cuidar? La palabra salió suave, casi gentil. Era el sonido más aterrador que Mera había oído jamás. «Me hablas de cuidar. Es nuestra sirvienta», interrumpió Orena con voz aguda. «Una huérfana sin lobo que acogimos por caridad. No sé qué locura se apoderó de ella para saltar al lago». Locura. Kyle dirigió su mirada plateada hacia la mujer. Las palabras de Orena se quedaron atrapadas en su garganta. «Esta noche has salvado 15 vidas, y luego has salvado la mía mientras tus guerreros se quedaban en la orilla viendo cómo se ahogaban los niños. No podíamos arriesgarnos», comenzó Tyrone. «Ella lo arriesgó todo». La voz de Carol se elevó, resonando en las paredes de piedra. Una chica sin lobo, sin entrenamiento, sin protección. Se zambulló en la muerte una y otra vez, mientras la poderosa manada de Ashfall no hacía nada. Mera sintió que sus brazos la apretaban con fuerza. Oí a tus guerreros llamarla la hija de la chica ahogada. Vi la herida en su sien, recién hecha, de hoy mismo. Huelo la mentira del jabón quemado en sus manos. Los ojos de Kaylee recorrieron la multitud y los lobos se estremecieron como si les hubieran golpeado. Esta chica tiene más valor que todos los lobos de este territorio juntos, y la tratasteis como basura. Celine cometió el error de hablar. «Es defectuosa», escupió la hija del Beta, con su miedo momentáneamente superado por el rencor. «Ni siquiera puede transformarse. No es una de los nuestros». Kyle se movió tan rápido que Mira no vio lo que pasó. En un momento la estaba sosteniendo. Al siguiente, la había puesto suavemente de pie y había cruzado la distancia que los separaba de Selena de un solo paso. Su mano se cerró alrededor del cuello de la joven, sin apretar, solo sujetando. «Termina esa frase», susurró Kyle, «y te arrancaré la lengua y se la daré de comer a los cuervos». Selene gimió. «Kale». La voz de Mira era apenas audible, pero el rey Alfa la oyó. Soltó a Selene, que se desplomó en el suelo, jadeando. Volvió al lado de Mira al instante, estudiándola mientras se tambaleaba. «Esta mujer ya no es propiedad de Ashfall», anunció Kyle, dirigiéndose a toda la asamblea. «Por el antiguo derecho de deuda de vida, ella está bajo mi protección. Cualquier lobo que le haga daño, la insulte o tan solo la mire con malas intenciones, tendrá que responder ante mí personalmente». Volvió a tomar a Mayra en sus brazos, acunándola contra su pecho. «Prepara tus mejores aposentos», ordenó a Tyrone. «No los cuartos de los sirvientes, la suite alfa, y llama a tus curanderos. Si por la mañana tiene tan solo un moretón, quemaré esta mansión hasta los cimientos». Tyrone se inclinó, temblando. «Sí, Rey Alfa». Kale llevó a Mira al vestíbulo, dejando el caos a su paso. Mera despertó rodeada de calidez y suavidad. Durante un largo rato, no se movió. Nunca había sentido sábanas tan suaves. Nunca había olido velas tan fragantes y nunca había experimentado el simple lujo de despertarse sin dolor. «Estoy muerta», pensó. «Esto es el más allá. No estás muerta». Mera abrió los ojos de golpe. Se incorporó demasiado rápido, con la cabeza dando vueltas, y se encontró en una habitación más grande que todos los aposentos de los sirvientes juntos. El fuego crepitaba en una enorme chimenea. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas cubiertas de terciopelo, y sentado en una silla junto a su cama estaba el rey Alfa. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mira.
14 horas. Kyle se inclinó hacia adelante y la miró a los ojos con sus ojos plateados. El sanador dijo, deberías haber muerto. Hipotermia, agotamiento, pérdida de sangre por la herida de la cabeza. Tu corazón se detuvo 2 veces. Mera se tocó la sien. La herida había desaparecido. No estaba vendada, sino completamente curada. Eso es imposible. Anoche ocurrieron muchas cosas imposibles. Kyle metió la mano en su abrigo y sacó algo que brillaba a la luz del fuego. ¿Reconoces esto? Era un colgante de plata con forma de luna creciente que rodeaba una lágrima de piedra azul. A Meera se le cortó la respiración. El collar de mi madre. Me dijeron que se había perdido cuando se ahogó. Mintieron. Kale le puso el colgante en la palma de la mano. Lo sacaron de su cuerpo y lo escondieron en la cámara acorazada de Tyrone. Lo encontré hace una hora, después de amenazar con ejecutar a toda su familia. Meera se quedó mirando el colgante. Notaba su calor contra la piel, más calor del que debería. ¿Por qué lo habrían escondido? Por lo que representa. La voz de Kale se volvió grave. Mira, ¿qué sabes de tu madre? Nada. Solo que se ahogó en el lago Sarin cuando yo tenía 3 años. Dijeron que era humana. No era humana. Kale tomó sus manos entre las suyas, con un apretón suave pero firme. Tu madre era Sarah Biel, la última princesa de la soberanía lunar. Las palabras no tenían sentido. Meera negó con la cabeza. La soberanía lunar es un mito, un cuento infantil. Era real, un linaje de lobos bendecidos directamente por la diosa de la luna. Lobos que podían controlar el agua, respirar bajo las olas, sobrevivir al frío que mataría a cualquier otra criatura. Los ojos de Kale se clavaron en los de ella. Hace 25 años, la soberanía fue destruida por una facción llamada el Pacto Ember. Creían que los lobos lunares eran abominaciones. Los cazaron hasta extinguirlos. Pero mi madre escapó. Estaba embarazada de ti cuando huyó. Se escondió entre los humanos, luego entre manadas menores, siempre huyendo. Kale apretó la mandíbula. Vino a Ashfall en busca de refugio. El viejo Alpha accedió a protegerla, pero alguien traicionó su paradero al Covenant. Mira sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. No se ahogó por accidente. La asesinaron y tú debías morir con ella. Kel le apretó las manos, pero sobreviviste, Mera. Sobreviviste gracias a lo que eres. El lago no pudo matarte. El frío no pudo tocarte. Incluso cuando tu corazón se detuvo anoche, regresaste. El colgante latía con calor. Meera miró hacia abajo y jadeó. La piedra azul brillaba, proyectando ondas de luz sobre su piel como la luz del sol a través del agua. Eres la última de la estirpe lunar, dijo Kale en voz baja. Por eso pudiste hacer lo que hiciste. Por eso sentí que el vínculo se rompía en el momento en que me sacaste del agua. ¿El vínculo? Él soltó sus manos y se puso de pie, acercándose a la ventana. Su espalda estaba rígida por la tensión. Eres mi compañera, Mira. La diosa de la luna te eligió para mí y a mí para ti. Lo sentí en el instante en que nuestras almas se tocaron en ese lago helado. El corazón de Mira latía con fuerza. Pero yo no tengo un lobo. Nunca me he transformado. Tu lobo estaba sellado. Kyle se volvió hacia ella con expresión feroz. De la misma forma que los asesinos de tu madre intentaron sellar su poder antes de ahogarla. Alguien de esta manada te ha estado envenenando durante años, manteniendo a tu lobo dormido. La habitación se inclinó. Meera se agarró a las sábanas, tratando de mantenerse firme. ¿Quién? Antes de que Kale pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Tyrone estaba en la puerta, flanqueado por 6 de sus guerreros. Su rostro estaba desencajado por la desesperación y la rabia. Lo siento, Rey Alpha, pero no puedo dejar que te la lleves. Kale se interpuso entre Miera y la puerta, con el cuerpo preparado para la violencia. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, Tyrone. Las manos del Alpha Ashfall temblaban, pero sus ojos mostraban la determinación salvaje de un animal acorralado. No entiendes el pacto Ember. Todavía están ahí fuera. Si se enteran de que has sobrevivido, vendrán a por todos nosotros, por todas las manadas que la acogieron.
¿Así que la has estado envenenando?, preguntó Kale con voz gélida. La mantuviste débil con la esperanza de que muriera en silencio para no tener que afrontar las consecuencias de tu cobardía. Estaba protegiendo a mi manada. Estabas protegiéndote a ti mismo. Holly dio un paso adelante. Los guerreros detrás de Tyrone se movieron nerviosos. Tu padre le hizo una promesa a Sarah Vale, dio su palabra como alfa, y tú escupiste esa promesa en el momento en que murió. Ella es una sentencia de muerte, rugió Tyrone. Cada día que respira es un día más en el que el pacto podría encontrarnos. Debería haberla matado hace años. Inténtalo ahora. Los ojos de Kale comenzaron a brillar, su lobo saliendo a la superficie. A ver qué pasa. La tensión en la habitación era asfixiante. Mera podía sentir el poder de ambos hombres presionando contra su piel. Dos alfas al borde de la guerra. Basta. Su voz rompió el enfrentamiento. Ambos hombres se volvieron para mirarla. Meera apartó las mantas y se puso de pie con las piernas temblorosas, el colgante alrededor del cuello. No recordaba habérselo puesto. Pulsaba con luz. Esta es mi lucha, dijo, no es la tuya. Meera, comenzó Carl. Él asesinó a mi madre, me envenenó. Dejó que su hija me torturara durante 18 años. La voz de Meera se hizo más fuerte con cada palabra. Si alguien va a hacerle pagar, esa soy yo. Tyrone se rió, un sonido áspero y desagradable. Tú eres una enana sin lobo, apenas puedes mantenerte en pie. Entonces debería ser fácil para ti. Meera le miró a los ojos sin pestañear. Te desafío, Tyrone de Ashfall, por el delito de violar el santuario, por el asesinato de Sarah Vile y por 18 años de tormento. La sala se quedó en silencio. Un desafío de un lobo sin manada a un alfa en funciones era algo casi inaudito. Por ley, Tyrone podía rechazarlo. Pero si lo hacía, estaría admitiendo su cobardía ante el rey alfa y sus propios guerreros. Morirás, dijo Tyrone lentamente. Entonces no tienes nada que temer. Los ojos de Tyrone se posaron en Kale y luego volvieron a Meera. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Está bien, acepto tu desafío. Mañana al amanecer en la fosa. Sin armas, sin interferencias. Miró a Kale, incluso a los reyes. Kale apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Según las antiguas leyes, no puedo interferir en un desafío formal. Pero ten esto en cuenta, Tyrone. Si utilizas algún truco, algún veneno, alguna ayuda externa, no esperaré a que termine el desafío. Yo mismo te arrancaré la garganta. Tyrone se burló y se retiró con sus guerreros, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. En cuanto se marcharon, Kale se volvió hacia Meera. ¿Estás loca? Es un alfa entrenado. Tú nunca has luchado en tu vida. He estado luchando toda mi vida. Meera se tocó el colgante que llevaba en el cuello. Es solo que nunca antes había tenido nada por lo que valiera la pena luchar. Kale la miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, su expresión pasó de la ira a otra cosa. Algo que parecía casi asombro. Entonces tenemos una noche, dijo. Una noche para desbloquear lo que ha estado sellado dentro de ti. Extendió la mano. ¿Estás lista para conocer a tu lobo? La fosa era una antigua arena excavada en la roca bajo la mansión Ashfall. Las antorchas se alineaban en las paredes circulares, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de piedra. Los asientos de arriba estaban abarrotados. Todos los lobos de Ashfall y las delegaciones visitantes se habían reunido para presenciar lo imposible. Un sirviente sin lobo desafiando a un alfa. Meera estaba de pie en la entrada norte, vestida con unas sencillas prendas de entrenamiento de cuero que le había proporcionado Kale. Le dolía el cuerpo por la brutal preparación de la noche. Kale la había llevado al límite, obligándola a sacar un poder que no sabía que tenía, y lo había encontrado. No era un lobo, exactamente. Todavía no, pero era algo, una corriente de fuego frío que recorría sus venas y respondía a su voluntad. Podía sentir el agua en el aire, en los cuerpos que la rodeaban, en la misma piedra bajo sus pies. Al otro lado del foso, Tyrone entró por la puerta sur. Se había desnudado hasta la cintura, revelando un cuerpo endurecido por décadas de combate. Sus ojos brillaban con un color ámbar,
su lobo apenas contenido. Última oportunidad. Pequeña niña ahogada. Tyrone giró los hombros, haciendo crujir los huesos. Inclínate ante mí ahora y haré que tu muerte sea rápida. Mira no dijo nada. El anciano Vaughn, el lobo más viejo de Ashefall, se colocó en el centro del foso. Este desafío está sujeto a una ley ancestral, sin interferencias, sin armas. La lucha termina con la rendición o la muerte. Miró entre ambos. Comiencen. Tyrone no se transformó de inmediato. Primero quería humillarla, derrotarla en forma humana antes de acabar con ella como lobo. Cargó contra ella. Su velocidad era aterradora. En un instante cruzó el foso y al siguiente estaba encima de ella, con el puño lanzándose hacia su cara. Mera se movió. No pensó. Fluyó. Su cuerpo se dobló como el agua alrededor de su ataque, y el puño de él atravesó el aire vacío. Antes de que él pudiera recuperarse, la palma de ella golpeó su pecho. El impacto no debería haberle hecho nada. Ella era la mitad de su tamaño, una fracción de su fuerza, pero el frío fuego de sus venas se disparó. Tyrone salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared de piedra con tanta fuerza que la agrietó. Se deslizó hasta el suelo, jadeando, con el hielo extendiéndose por su pecho, donde ella lo había tocado. La multitud se quedó en silencio. ¿Qué? Se puso de pie tambaleándose, mirando el hielo que se cristalizaba en su piel. ¿Qué eres? Soy lo que intentaste ahogar. La voz de Mera resonó en el foso. Soy lo que intentaste envenenar. Soy lo que deberías haber temido desde el principio. Tyrone rugió y se transformó. Su transformación fue violenta. Los huesos se rompieron y se reformaron mientras el pelaje gris explotaba por todo su cuerpo. En segundos, un enorme lobo se erigió donde antes estaba el hombre. 2,5 metros de músculos y furia. Se abalanzó, con las fauces lo suficientemente abiertas como para partirla por la mitad. Meera cerró los ojos. «Ven a mí», llamó a la presencia que había sentido agitarse toda la noche. «Estoy lista». El fuego frío respondió. No dolió como ella esperaba. Se sintió como sumergirse en el lago Seren. Impactante al principio, luego tranquilo, luego poderoso. Sus huesos se transformaron, su piel se onduló, y cuando abrió los ojos, estaba mirando a Tyrone desde una altura que nunca había conocido. Su lobo era blanco como la nieve recién caída, enorme más allá de lo razonable, y cuando exhaló, el hielo se cristalizó en el aire ante ella. El alfa de Ashfall vaciló. Por primera vez, el miedo real brilló en sus ojos ámbar. Ataque de todos modos, una embestida desesperada nacida del terror más que de la estrategia. Mera lo agarró por el cuello. No utilizó sus mandíbulas. Usó su pata, golpeándolo contra el suelo con una fuerza que destrozó el suelo de piedra bajo ellos. El impacto le dejó sin aliento. Antes de que pudiera recuperarse, ella estaba encima de él. Su enorme cuerpo lo inmovilizaba por completo. Un mordisco acabaría con él. Un apretón de sus mandíbulas alrededor de su garganta expuesta. La multitud contuvo la respiración. Meera se inclinó hasta que su hocico quedó a pocos centímetros de su cara. Podía sentir su terror, oler el hedor amargo de un lobo que sabía que estaba a punto de morir. Pero la muerte era demasiado fácil, demasiado rápida. Volvió a adoptar su forma humana, a una horcajada sobre el cuerpo del lobo, con la mano presionando su garganta. «Sométete». La orden tenía poder, no solo por su volumen, sino por algo más profundo, algo que resonaba en la sangre de todos los lobos presentes. Tyrone gimió, su enorme forma de lobo se encogió y sus huesos crujieron al verse obligado a volver a su forma humana. Yacía debajo de ella, desnudo y temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me rindo», jadeó. «Me rindo, me rindo. Por favor». Mera se puso de pie. El silencio en la arena era absoluto. «Vivirás», anunció, con su voz resonando en cada rincón de la fosa. «Pero no como alfa, ni como nada. Se te despoja de tu rango, se te despoja de tu nombre. A partir de hoy, no eres nada». Se volvió hacia la multitud y encontró entre ellos el rostro de Selene, pálido, aterrorizado, comprendiendo por fin lo que estaba pasando.
Lo mismo se aplica a cualquiera que haya participado en mi tormento. Sabéis quiénes sois. Los ojos de Mira brillaban con una luz azul gélida. Os sugiero que empecéis a correr. Desde el palco del Alfa, Cale Stormbane comenzó a aplaudir. Poco a poco, el resto de la arena se unió a él. Un estruendoso aplauso para la chica ahogada que había resurgido. La celebración duró hasta medianoche. Mayra se quedó de pie en el balcón de la suite Alfa, ahora su suite, observando las hogueras que ardían en el patio de abajo. Lobos de los 7 territorios bailaban y bebían, brindando por ella. Le parecía un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Deberías descansar. Se giró y vio a Cale atravesando las puertas del balcón con 2 copas de vino en las manos. Ya he descansado lo suficiente. Aceptó la copa, pero no bebió. He pasado 21 años durmiendo. No quiero perderme ni un momento más. Cale se acercó a ella, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Hoy has estado magnífica. Estaba aterrorizada. Eso es lo que lo hace magnífico. Se volvió hacia ella, con sus ojos plateados suavizados por la luz de la luna. Mera, sé que esto es abrumador. El vínculo, tu herencia, todo lo que ha pasado. No te presionaré. Si necesitas tiempo, yo no quiero tiempo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Cale se quedó muy quieto. Pasé toda mi vida siendo invisible. Mera continuó, con una voz apenas superior a un susurro, diciéndome que no era nada, que no merecía nada. Y entonces tú me miraste como si yo lo fuera todo. ¿Sabes cómo me sentí? Cale dejó su copa. Lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse, levantó las manos y le acarició la cara. Dime que pare, murmuró. No, la besó. Al principio fue un beso suave, vacilante, interrogativo, pero cuando Meera se acercó más, algo se rompió entre ellos. El vínculo cobró vida, una oleada de calor y pertenencia que le robó el aliento. Podía sentir sus emociones fluyendo hacia ella. Asombro, deseo, un feroz instinto protector que rayaba en la obsesión. El sonido de unos gritos rompió el momento. Cale se giró, colocándose entre Meera y el borde del balcón. Abajo, la celebración se había transformado en caos. Los lobos corrían, se transformaban, aullaban advertencias en la noche, y entre la multitud se abrían paso figuras con capas carmesí, con los rostros ocultos tras máscaras de brasas ardientes. El pacto, gruñó Kaylee mostrando los dientes. Un aullido atravesó el aire, no desde abajo sino desde arriba. Meera miró hacia arriba y vio lobos descendiendo de la cresta de la montaña, docenas de ellos rodeando la mansión por todos lados. Estaban esperando. La sangre de Mera se heló. Sabían que me revelaría. Merabel. Una voz retumbó en el patio, amplificada por alguna magia oscura. La multitud se apartó para revelar una figura vestida con túnicas de un carmesí intenso. Una mujer con cabello plateado y ojos que ardían como carbones. Hija de Sara, la última de las abominaciones lunares. Tu madre se nos escapó una vez. No entrarás, ordenó Cale, con el cuerpo ya empezando a transformarse. No, Meera le agarró del brazo. Si me escondo, matarán a todos los que me busquen. Esto termina ahora. No esperó su respuesta. Meera saltó por encima de la barandilla del balcón, cayendo 3 pisos y aterrizando en cuclillas entre los lobos aterrorizados. El impacto debería haberle destrozado las piernas. En cambio, se levantó con suavidad y el hielo se extendió desde sus pies por los adoquines. «¿Me queréis?», gritó a la mujer carmesí. «Venid a por mí». La líder del pacto sonrió, con una expresión terrible y desprovista de humanidad. «Matad a todos los demás. Traedme a la chica viva». Los lobos carmesí atacaron. Llegaron desde todas las direcciones. Una oleada de pelaje y colmillos. Los guerreros de Cale se enfrentaron a ellos, pero eran superados en número. Abrumados, Meera sintió el frío fuego surgir en su pecho. Esta vez no luchó contra él. No intentó controlarlo. Se rindió. Su lobo brotó de su cuerpo en una explosión de luz y hielo. Pero no se detuvo ahí. El poder siguió creciendo, alimentado por la rabia, el dolor
y 21 años de sufrimiento reprimido. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. El sonido que emergió no era solo el aullido de un lobo. Era la voz de los glaciares rompiéndose en el mar, de las ventiscas tragándose las montañas, de la propia diosa de la luna gritando con furia. Todos los lobos del pacto en un radio de 15 metros se quedaron paralizados. No se detuvieron, sino que quedaron literalmente encerrados en hielo donde estaban. La sonrisa de la líder carmesí se desvaneció. Imposible. El linaje lunar nunca podría. Mera volvió sus ojos brillantes hacia la mujer. Mi madre solo podía defenderse. La voz de Mera resonó con un poder ancestral. Yo puedo destruir. Volvió a aullar y la ola de hielo que explotó hacia afuera era cegadora. Cuando se despejó, ni un solo miembro del pacto seguía en pie. Ahora eran esculturas de hielo, monumentos congelados a su propia arrogancia. Solo la líder carmesí sobrevivió, protegida por alguna magia desesperada. Se tambaleó hacia atrás. El terror finalmente rompió su arrogancia. Esto no ha terminado, siseó. Somos más. Lo haremos. Mera apareció ante ella en una mancha borrosa de pelaje blanco. Díselo, gruñó Mera. Diles que la estirpe lunar ya no se esconde. Diles que la chica ahogada va a por cada uno de ellos. Dejó que la mujer huyera en la noche. Luego se derrumbó. 3 meses después, la ciudadela del norte nunca había lucido más hermosa. Banderas plateadas y azul medianoche colgaban de todas las torres. Lobos de los 7 territorios se habían reunido en el gran salón, llenándolo hasta los topes. El aroma de las rosas de invierno y los pinos perfumaba el aire. Mera se encontraba ante el trono de obsidiana, vestida con un traje de seda blanca que brillaba como la luz de la luna sobre el agua. El colgante que su madre había protegido con su vida colgaba de su cuello, con su piedra azul brillando suavemente. A su lado se encontraba Kyle, resplandeciente en negro y plata, con su mano cálida alrededor de la de ella. Por los antiguos derechos y la bendición de la diosa de la luna, declaró el anciano Vaughn, con su voz resonando en el salón. Os presento a la reina Mera, de la estirpe lunar, compañera del rey Cale Stormbane, soberano de todos los territorios. La multitud estalló en vítores. Mekera miró al mar de rostros. Lobos que antes la habían rechazado ahora se arrodillaban con reverencia. Divisó figuras familiares entre la multitud. Celine Vaughn, despojada de su título, se encontraba entre los sirvientes que llevaban bandejas con refrescos. Su piel de zorro blanco había desaparecido, sustituida por un vestido de lana gris. No se atrevió a levantar la vista. Tyron estaba arrodillado en el rincón reservado para los deshonrados, con la cabeza rapada y una marca de vergüenza en la mejilla. Pasaría el resto de su vida como un vagabundo sin manada, vivo pero deseando no estarlo. Y al otro extremo del salón, mirando a través de los grandes ventanales, Mera vislumbró un destello de pelaje gris que se retiraba hacia el bosque. Orrena, que había huido en lugar de enfrentarse a la justicia. No llegaría muy lejos. La reina lunar tenía buena memoria. ¿Cómo te sientes?, murmuró Kyle, apretándole la mano. Mera sonrió. No era la expresión tímida y asustada que había lucido durante 21 años, sino algo feroz y radiante, como despertar. Se volvió para mirar a su pueblo, a su manada, a su reino, a su futuro. La chica ahogada había desaparecido para siempre. En su lugar había algo nuevo, algo inquebrantable. Una reina forjada en hielo y fuego. Una loba que se había sacado a sí misma de las profundidades. Y toda la corte estaba arrodillada. Deja tus comentarios en la sección de comentarios. Los leo todos. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos de venganza, romance y lobos que se levantan, dale al botón de me gusta, suscríbete y pulsa la campana para no perderte ninguna nueva publicación. Publicamos historias nuevas cada semana. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.